Muy bien, tal como dijimos antes de la pausa, Alfredo de la Cruz. Alfredo de la Cruz es, además de un experto en materia de comunicación, es un experto, un especialista en el ámbito internacional, especialista internacional y de seguridad. Con él vamos a hablar en lo que atañe el ámbito de lo que es la geopolítica, lo que está sucediendo hoy en todo lo que es en la arena política internacional. Alfredo, una vez más, un honor para mí. Gracias, Robinson. Tú sabes que es un placer y un honor también compartir contigo en este escenario. Sí, sí. Esa vestimenta es propia de intelectuales, de expertos y de burgueses. No, nada, es que es más fácil y uno se siente más cómodo. Es más cómodo. Sí. Bueno, Alfredo, muchos temas en el ámbito internacional y obviamente el más icónico en las últimas semanas ha sido el tema Venezuela. A partir del día 3 de enero, ¿no? Cuando Donald Trump, pues, se atrevió a mandar a capturar a Nicolás Maduro en su natal Venezuela. ¿Tu opinión? Sí, mira, primero agradecerte la invitación y un saludo grande a tu audiencia, que cada día crece más. Mira, el tema de Venezuela obviamente ha copado las últimas semanas la hemerografía. Es un tema muy interesante e importante desde el punto de vista del orden internacional, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de las relaciones internacionales y desde el punto de vista de la diplomacia. No es un secreto que con esta acción se viola el derecho internacional, porque los estudiosos de estos temas conocemos que ningún Estado puede agredir a otro sin violar la Carta Fundacional de Naciones Unidas, solo bajo la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es quien autoriza cualquier acción porque está llamado a garantizar la seguridad y la paz internacionales. Entonces, si un Estado no es agredido por otro en defensa propia, que respondiera en defensa propia, no debería de hacerlo. Pero también es cierto que se viola el derecho internacional cuando la dictadura de Venezuela se robó unas elecciones en el 2024, pero además encarcela a cerca de 1.000 ciudadanos en condiciones oprobiosas, violando los derechos humanos, los derechos fundamentales de esos individuos, entonces violando la democracia. Entonces también hay una violación del derecho internacional. Pero también sabemos que ninguna dictadura cae así por así si no hay una ayuda externa. Tenemos algunos casos. Y esa parte ahí, se puede hacer en contubernio, es decir, se llevaron a Maduro, pero todo está igual y la gente percibe, aunque no sea así, dice, no, eso fue un arreglo. Bueno, fíjate, mira, es que eso es un poco complejo porque lo que pasa es que cuando tú tienes un régimen que tiene más de 2 décadas en el poder, ese régimen controla las estructuras económicas y de poder de ese Estado, en el caso de Venezuela. Entonces, tú no ves fisuras en el madurismo. Entonces, tú no puedes venir a desplazar esa estructura y introducir otra, porque tú vas a crear una distorsión. Correcto. Tú tienes ejemplos de transiciones exitosas impuestas desde fuera, como fue la de Balaguer aquí, en los años 60, donde Estados Unidos presionó y se creó el espacio para la élite dominante, que era la trujillista, fuera saliendo del poder y siendo reemplazada por actores democráticos. Claro. Pero eso tomó un tiempo. Tú tienes otras transiciones como la de Chile, por ejemplo, con Pinochet, donde el régimen entendió que ya no había espacio más para ellos, que eran otros tiempos. Y ellos mismos visualizaron y proyectaron cómo salir del poder con Patricio Aylwin y quedaron con parte de la estructura del poder, pero sí hizo una transición no traumática. Pero esos son hechos aislados. La mayoría de las transiciones se hacen con quien tiene el poder. Claro. Entonces, ahora mismo... ¿Qué es lo que está ocurriendo con Delcy Rodríguez? Exacto. Lo que ha ocurrido en Venezuela es que a pesar de que María Corina Machado y Edmundo Urrutia son los que tienen la simpatía popular, pero hay una realidad y es que quien tiene el poder es el chavismo-madurismo. Correcto. Entonces, si tú desplazas esa estructura completa, tú vas a crear un caos en ese país y tú vas a asumir ese país 8 o 10 años de traumas. Entonces,
se negocia transiciones con quien tiene el poder. En este caso, Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta en funciones, maneja PDVSA, maneja el área financiera, su hermano es el presidente de la Asamblea Nacional. Estamos hablando que dicen que son los verdaderos políticos de Venezuela. Así es. Entonces, de pronto, tal vez ellos no tienen el poder militar, pero sirven de interlocutores a los militares. Claro, claro. Entonces, son los ideales para poder negociar entre Estados Unidos y los militares. Por ejemplo, ayer tuvieron déjame ver, hoy es sábado, el jueves. El martes, el miércoles, sostuvieron una llamada telefónica entre Trump y Delcy. Y el pasado jueves se reunieron María Corina. Fíjate, a pesar de que Trump dice, cuando dice sus palabras, que María Corina Machado no tenía el apoyo, que no tenía el poder, sin embargo, el jueves pasado se reúne con ella y dice que hay posibilidad de que pueda tomar una parte en la transición. ¿Por qué esto hay que entenderlo así? No, pero ahí mismo, Alfredo, el miércoles se reúne con María Corina. No, una llamada con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. El jueves se reúne con María Corina. Pero ahí mismo él dice de que Delcy Rodríguez es una persona estupenda. Exacto, le tira sus piropos. Pero entonces esto deja un mensaje claro, que es que quiero que las personas entiendan. Esto no es tanto por la democracia, esto tiene una explicación geopolítica y es la siguiente. Cuando Donald Trump llega al poder por segunda vez en enero del 2025, dejó de una vez claro con qué línea venía. Habló de cambiarle el nombre al Golfo de México, poner el Golfo de América, atrapar Groenlandia y sacar a China del Canal de Panamá. Él delineó sus intenciones claramente. Entonces tú dirías, pero ven acá. Bueno, lo que pasa es que Trump, para muchos un loco, no un loco viejo, porque esas no son ideas de Trump, esa es la idea del establishment. Y son ideas como la de Groenlandia, que vienen desde el principio del siglo XIX. Entonces, lo que pasa es que los acuerdos que pusieron fin a la Guerra Fría, donde China iba a ser la factoría del mundo, Estados Unidos iba a ser policía del mundo, que iba a controlar la seguridad. Bueno, hoy Estados Unidos nadie le agradece eso, todo el mundo habla de Estados Unidos y China ha ido creciendo en los aspectos económicos y ha ido ocupando espacios geopolíticos. Hoy día... Ni hablar de tecnología. Sí, hoy día China es la potencia desafiante y Rusia se ha convertido en una potencia revisionista. Entonces, en términos geopolíticos, Estados Unidos, aquella vieja doctrina de que América para los americanos, hoy se está debilitando. ¿Por qué? Porque China ha venido comiendo los caramelos en su área, en su esfera de influencia natural, que es América. Tú tienes el puerto de Chancay en Perú, que es una obra tremenda que acorta los ciclos de rutas entre el exportar y la importación de productos desde y hacia China. Entonces, pero además, tú tienes que en Venezuela, que es el estado donde están las mayores reservas de petróleo probadas del planeta. Entonces tú tienes que quienes están beneficiando de eso son China y otros países. El 80% del petróleo de China lo asume de Venezuela. Entonces, ese es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Recuérdate que quienes hacen la exploración petrolera en Venezuela y la explotación son empresas norteamericanas. Correcto. En el 75, el presidente Carlos Andrés Pérez nacionaliza esas empresas, ¿verdad? Pero en el primer gobierno de Chávez llama a revisar contratos y hay algunas empresas estadounidenses que no estuvieron de acuerdo y fueron a un arbitrio internacional y ganaron ese arbitraje internacional, donde fueron miles de millones de dólares que había que pagarle y Chávez hizo el loco y no lo pagó. Cuando Trump dice que ese petróleo es de nosotros, Trump no está hablando mentira, porque es que quienes exploraron y explotaron fueron empresas norteamericanas y Chávez expropió le cambió los contratos y luego de ser condenado internacionalmente no pagó esos arbitrios, que son miles de millones de dólares. Pero además, gran parte de la refinería que hay en el litoral estadounidense son para procesar ese tipo de petróleo de Venezuela que es pesado. Entonces, las empresas norteamericanas han perdido mucho dinero y por eso cuando Trump dice eso, no es a lo loco que él lo dice. Entonces, el establishment se ha dado cuenta de que en su propio territorio potencias foráneas le están comiendo los caramelos. Entonces, ese es el accional que esgrime Trump de otra vez ahora América para los americanos, pero ya no solo América. Fíjate que Trump ha hablado de avanzar a un orden global, a un nuevo orden global tripolar. Es decir,
Fíjate que Trump, la gente lo acusa de que con Putin es mano suave, Putin pide lo que quiera y Trump no interfiere en eso. La guerra de Ucrania, Putin está haciendo lo que da la gana y al contrario, Trump se ha retirado. Bueno, incluso él dice que Zelensky es el culpable, lo dijo ahora el jueves, de que Zelensky es el culpable de que todavía existan bombardeos entre Rusia y él y Ucrania. Eso es parte de la narrativa precisamente porque tú sabes que ya hoy, aparte del conflicto de Ucrania, la mayoría de las guerras hoy son híbridas, donde tú tienes tácticas militares convencionales con tácticas no convencionales, desinformación, guerra psicológica, ciberataque, una serie de cosas, desprestigias a la rival para lograr otros objetivos y entonces no queda claro de dónde viene la desinformación. En este caso, al avanzar un orden global tripolar, Trump lo vería así: Europa para Rusia, una parte de Asia para China, América para Estados Unidos y una parte de Asia para Estados Unidos. Por eso es que no se pone de acuerdo China, porque China sabe que debe dominar su mar meridional, debe tomar el estrecho de Formosa y Taiwán para poder convertirse, dominando su Mare Nostrum, como lo hicieron los romanos, como lo hizo Estados Unidos, dominando el Caribe, dominando el Golfo de México. Entonces, Occidente está enfocado en contener a China en su mar meridional, logrando que no pueda obtener control del mismo. Y esto aquí que no se ponen de acuerdo porque China sabe que necesita tener control del estrecho de Formosa y de Taiwán para controlar su mar meridional y despegar como superpotencia global. Si China controla el estrecho de Formosa y Taiwán, no la para nadie. Y Estados Unidos sabe eso y ese es el nuevo orden que quiere establecer. Bueno, y tomando en cuenta lo que está pasando precisamente con Venezuela, hay quienes dicen China puede agarrarse de ahí y asumir Taiwán. Exacto. Esa es una situación que se da porque Putin ataca Ucrania para posicionarse porque precisamente Ucrania es un pivote geográfico que sirve a su interés nacional. Claro, claro. Pero lo mismo dice China con Taiwán. Pero entonces, como Estados Unidos entra a Venezuela y quiere Groenlandia, que es un territorio que pertenece a un aliado dentro de la OTAN, entonces Xi Jinping podría decir, bueno, pero yo puedo tomar Taiwán. Correcto. Pero Estados Unidos sabe que si, vuelvo y digo, que si China tiene el estrecho de Formosa y tiene Taiwán, pues nadie la detendrá, nadie la detiene. Claro. Porque hoy por hoy China ha tenido mucho desarrollo en diferentes ámbitos de la ciencia, la tecnología, la industria militar, pero hasta este momento la única superpotencia que tiene dominio de los 5 principales elementos del poder nacional es Estados Unidos: poder cultural, poder tecnológico, poder científico, poder militar, poder económico. Muchos dirían, bueno, pero China es el país que más recursos efectivo tiene hoy. Sí, pero lo que pasa es que la arquitectura financiera global la sigue controlando Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene que controlar esos 5 elementos del poder nacional. Y hoy por hoy, a pesar de los grandes avances que ha hecho China y que han hecho otros países, Estados Unidos sigue teniendo ese control. Ahora, lo que pasa es que ya no es como cuando acabó la Guerra Fría, ya no es como cuando se derrumbó la Unión Soviética. Han aparecido nuevos actores internacionales como China, la nueva Rusia, Turquía. Y por ahí para un futuro viene India. No, precisamente. Porque India ya superó a China en cuanto a lo poblacional. Sí, no, y está entre las 7 principales economías del mundo. Correcto. Por ejemplo, porque entonces ahí entramos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mucha gente critica a Naciones Unidas, pero en hechos como este, el derecho internacional se lo pasan por sus partes pudendas. Pero lo que pasa es que el sistema de Naciones Unidas es eficiente en el mismo sentido en que ayuda a la superpotencia del Consejo de Seguridad a conseguir sus objetivos. En el mismo momento que ese Consejo de que Naciones Unidas es un obstáculo para la consecución de sus objetivos, ellos se apartan de ese orden internacional. Entonces, ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el resultado de la potencia ganadora de la Segunda Guerra Mundial. Pero como tú bien magistralmente dices, hoy hay nuevos actores internacionales como India, como Brasil, como Turquía, correcto, que reclaman una posición en el Consejo de Seguridad porque son actores internacionales muy importantes. India ha escalado a estar en una de las 7 principales economías del mundo. Brasil, nadie puede negar la potencialidad de esa economía. Sí. ¿Entiendes? Entonces son actores que demandan una revisión de ese orden internacional. Y por eso es que hoy vemos, a pesar de que no es solo el Consejo Auxiliar y la Asamblea Nacional, sino que el sistema de Naciones Unidas es mucho más amplio, tiene que ver con la educación, con la cultura, con la economía, con la salud, una serie de funciones, pero sus 2 elementos principales son esos 2, el Consejo Auxiliar y la Asamblea Nacional. Pero
Naciones Unidas está conformada por estados y los estados están conformados por personas. Y las personas tienen debilidades y anhelos y frustraciones. Intereses. Y eso mismo refleja a los estados. Y esos mismos intereses se manifiestan en el Consejo de Seguridad. Entonces esos son los problemas. Algunos dicen, bueno, pero si invadió Venezuela, ¿y por qué no invade Haití? Y se lleva barbecue. Bueno, que precisamente en el próximo bloque vengo con Haití y obviamente Venezuela sigue siendo el eje matriz de esta conversación. Vamos a la pausa, con permiso de nuestro querido Alfredo de la Cruz. Ustedes, si nosotros nos vemos en un ratito, no se muevan.